Intensa semana la que hemos vivido precisamente en los últimos días como consecuencia de la celebración también en nuestra comarca del Día del Libro, el pasado 23 de abril, como ustedes saben. En estos días y precisamente en la jornada de hoy estamos repasando algunas de esas actividades, luego veremos un reportaje un poco más amplio, pero yo creo que para ver este reportaje lo mejor que podíamos hacer hoy era invitar a todo un experto en libros aquí en Antequera, porque trabaja dentro de la que creo que más que una editorial es casi que una institución del libro, como es la editorial antequerana Exlibric. El responsable editorial de este sello es Antonio García. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Cristóbal, muchas gracias y bueno, es un honor pues, poder trabajar en esta editorial, en Exlibric, y poder ofrecer cultura y participar en eventos, como tú bien has dicho, del Día Internacional del Libro, que fue el pasado 23 de abril. Yo tenía un especial interés en que estuviera usted en nuestro plató y gente de Exlibric, porque es como que lo tenemos en nuestra tierra cuando ese tipo de actividades que son mucho más innovadoras y pioneras que muchas otras editoriales de grandes capitales, pues hacen cualquier pequeña cosa como que tiene una gran trascendencia. Y en este caso la antequerana hace muchísimas cosas más allá de nuestras fronteras, por supuesto locales, comarcales, provinciales e incluso de nuestro país, y son un tanto desconocidas. Por lo pronto, yo tengo mucha curiosidad en saber qué es eso de que en Exlibric hay como cazatalentos literarios, eso de que ustedes apuestan por dar la oportunidad a talentos desconocidos. ¿De dónde surge esa idea para empezar de crear una editorial en Antequera? Vamos a empezar por el principio. Pues bueno, Exlibric es una editorial no al uso como las habituales, puesto que pretendía llegar a donde otras editoriales no llegaban. Teníamos un bagaje bastante importante de esa tradición editorial de manuales formativos, de ICE Editorial, y queríamos aprovechar todo ese aprendizaje que poseía la empresa pues para ofrecérselo a nuevos autores que no tienen quizá esa cabida en grandes editoriales y de alguna forma pues hacer esa búsqueda, como tú has dicho, esa búsqueda de autores, de buenas ediciones, de buenos libros, y darle esa posibilidad de publicar y tener su libro en las librerías. O sea que se puede decir que dentro del equipo de profesionales de Exlibric existe esa figura de la que hablamos, del cazatalentos, de gente que se dedica a ir buscando esa maqueta que sería lo musical para convertirlo en una obra de éxito. Exacto, normalmente el flujo suele ser de entrada normalmente, es decir, que recibimos propuestas editoriales y se va haciendo una criba, una selección con nuestro comité editorial, que pues va seleccionando quizás esas mejores obras o esas obras que tienen mayor potencial, y son precisamente sobre las que nosotros apostamos. Bueno, ¿cuáles son esas obras? ¿De qué se compone el catálogo? Pues actualmente tenemos un catálogo amplio, se va ampliando cada año, y bueno, pues tenemos libros bastante interesantes en cuanto a narrativa, de autores también de aquí de Antequera. Tenemos un libro tan interesante como un diario de navegación de un médico de oncología infantil de Santander, que narraba la circunscripción de la península ibérica desde Santander, pero con una novedad incluso desconocida para nosotros, y es que existe un canal, el canal de Midi por Francia, que pudo circunscribirla al 100%, es decir, atravesó también Francia y pudo dar la vuelta completa a España. Entonces, un diario de navegación de esa experiencia de ese capitán de barco, y que además con un tema innovador que eran los dibupoemas, que él le llama, que se entretenía cada noche en esa navegación para hacer unos dibujos animados con una poesía, un poema que se hacía, que formaba la silueta de ese dibujo. También libros de recetas de una importante cocinera que sale en televisión, Marta Aransadi. También un libro de poesía y fotografía, Namasté, de un fotógrafo español pero que trabaja en Berlín. También libros tan interesantes como La simbología del Principito,
de nuestro autor Tomás Ramírez, incluso algo tan novedoso que hemos recibido un premio de subvención, la ayuda al libro, para fomentar su distribución, que es el libro de Antoine Saint-Exupéry en la Guerra Civil Española y en Rusia. Es decir, Antoine Saint-Exupéry, el escritor del Principito, es el libro pues quizá más leído del mundo, el que más se vende sabemos que es la Biblia, pero quizás por lo que se cree que el más leído es el Principito, pues resulta que era periodista, corresponsal de guerra, y estuvo en el periodo de la Guerra Civil Española, pues estuvo aquí como corresponsal. Entonces esos textos de francés pues se han traducido, lo ha traducido nuestro autor Tomás Ramírez, y la verdad es que es un libro con bastante interés, puesto que se ve lo que opinaba de aquella España, de aquella época, pues los ojos de un periodista extranjero. Y bueno, pues apostamos también por libros antequeranos, de autores antequeranos, el Puzzles de la Historia, de Pepe Escalante, nuestro archivero municipal, por Tierras de Antequera, otro libro bastante interesante de viajeros extranjeros que pasaron por aquí, por estas tierras de Antequera, y que narran pues su experiencia, sus vivencias, sus sensaciones y emociones por estas bellísimas tierras de Antequera. También libros de relatos, pues de la mano de Alas de Papel, y un grandísimo libro que hemos publicado y presentado pues hace muy poco, que es el libro de Antequera, su Semana Santa, una grandísima edición y de la que estamos bastante orgullosos. Básicamente esos son algunos de nuestros títulos más destacados. Bueno, debo reconocerle, Antonio, que hay un dicho así muy extendido, ¿no?, que dice que no te mueras antes de publicar un libro, plantar un árbol, ¿no?, o algo así parecido. Un hijo. La historia es que le confieso que llevo muchísimo tiempo escribiendo, bueno, pues a mano, un poco en el ordenador y tal, los primeros retozos de lo que se podría convertir en una obra literaria. Y ahora, cuando lo tenga terminado, ¿cuál es el proceso? Yo voy al libro y cómo se hace esto. Pues bueno, como estamos aquí en Antequera, se puede hacer personándose en nuestras oficinas, o otra opción es enviarlo directamente a correo electrónico eslibri@eslibri.com, indicando que se presenta esta propuesta editorial, y nosotros al recibirla pues bueno, debemos recibir lo que es la obra y también pues un perfil literario si lo tuviera el autor, si no pues una simple biografía, una especie de currículum vitae, y nuestro comité editorial valora esa propuesta y bueno, decide si se ajusta a la línea editorial o no, y bueno, si se acepta y están de acuerdo ambas partes, se formaliza un contrato de edición obligatorio para la publicación de todo libro, y a continuación pues comenzaría el proceso de edición del propio libro, con sus revisiones, su maquetación, la revisión de galerada por parte del autor, y finalmente la publicación y las siguientes acciones que se pudieran hacer, como por ejemplo la presentación del libro, etcétera. Bueno, ha hablado usted de que en el caso, o en mi caso sería, porque como estoy en Antequera lo tengo un poco más fácil, quiere decir que ustedes reciben propuestas de gente que no es de la comarca. En un momento dado, si este caso se produjera de un amigo que vive muy lejos de aquí, también podría hacerlo aquí en la planta antequerana. Exacto, puede hacerlo, ya digo, personándose, o como tenemos autores, incluso como hemos nombrado, fotógrafo de Berlín, pues recibimos la propuesta por correo electrónico, y aquí ya no hay fronteras, no hay límites, es decir, que se puede enviar por correo electrónico desde cualquier punto de España y del mundo. Lo recibimos por correo y no hace falta, pues, como antiguamente las editoriales pues recibían los originales de la obra, que lo recibían en papel, los exigían así las editoriales, o personarse, sino que por correo electrónico. Hoy en día pues prácticamente todo el mundo posee correo electrónico y se puede hacer esta propuesta a través de él. Bueno, entre las nuevas tecnologías y la vagueza que a veces causa leer mucho texto, porque es como que existe una tendencia a los mensajes cortos, que si el Twitter, que si el SMS y tal, incluso hay cifras por ahí que nos dicen que el 35% de los españoles casi nunca lee. ¿Cuál es la postura de Exlibri? Porque a usted le tiene que resultar casi que una cifra devastadora, ¿no? Pues la verdad que son números que abruman un poco. Sí que es cierto que no nos pilla de sorpresa, sabemos cómo está la situación en el mundo del libro, y bueno, la realidad es bastante compleja, falta de tiempo, quizás no hay una oferta cultural bastante más amplia que años atrás, entonces pues bueno, esa afición por la lectura
pues parece ser que bueno, no tiene tantos adeptos como anteriormente. Nosotros pues lo que hacemos es, para fomentar o soliviantar de alguna forma esa bajada de aficionados a la lectura, es hacer bastantes acciones en cuanto al mundo del libro, hacer charlas literarias, participar también en algunas actividades, como por ejemplo se hizo este fin de semana con Sendero Sur, una ruta, porque puesto que tenemos un libro publicado con ellos, que es la guía de rutas y senderos de Antequera. Entonces colaboramos con ellos para hacer esta ruta conjunta, y acciones también de jornadas de puertas abiertas, como hemos hecho precisamente el día 23 de abril en nuestras instalaciones, que se le abrieron las puertas a todo el mundo para que pudieran conocer cómo era por dentro una editorial, cómo funciona todo el engranaje y todas las tripas por dentro de esta empresa, y también pues haciendo charlas, conferencias sobre la producción editorial, sobre la cultura y la sociedad, etcétera, y de esas formas queremos, decía, soliviantar o de alguna forma fomentar que la gente se interese por la cultura, se interese por el libro, por el mundo del libro, y participar de esta forma. Bueno, Feria del Libro de Antequera y supongo que también ferias del libro en otras localidades que no son Antequera, como por la información que nos llega, en la de Málaga, donde también están ustedes muy implicados, ¿no? Exacto, en Málaga pues también vamos a estar bastante presentes, y pues tenemos, aquí tirando un poco de calendario, tenemos el día 2 de mayo, tenemos firma de libro de Relatos para María, que es el compendio de los 10 finalistas del segundo concurso de relatos María Carreira, organizado por Alas de Papel, y que es libre y participó en la publicación, en el premio y en la publicación de estos relatos. Y también la presentación en el espacio Iniciarte del libro Antequera, su Semana Santa, pues ese gran libro que hemos citado antes. El 3 de mayo tenemos firma de libro de Patrulla E, Aventura en el Campamento, de Ana Isabel Morales Morata. El 7 de mayo también firma de libro de Entiendes de Cine, de Colectivo 040. Este título, junto con el siguiente, que se presenta el día 8 de mayo, de Riku desde los infiernos, de Roberto Carrasco, pues pertenecen a otros nuevos sellos, La Calle, un sello de LGTB que pues sacamos al mercado pues meses atrás, y también entra dentro del grupo editorial, y bueno, son títulos, como decíamos, pues bastante innovadores, que también rompen, queremos innovar también en ese sentido, al ser una editorial, la primera editorial andaluza LGTB. Bueno, buenos amigos de esta casa todos ellos, tanto los integrantes de Alas de Papel, que son colaboradores fijos de nuestro periódico Viva Centro de Andalucía, como un representante local de LGTB, que también es compañero de precisamente Antequera Televisión. Bueno, de momento con una trayectoria ya asentada, yo no sé si podemos hablar de proyectos, entiendo que con el ritmo de lo que vais teniendo en estos años y en este año además en el que nos encontramos, pues supongo que serán muchísimos, ¿no? Pues bueno, la verdad es que tal como está la situación del mundo del libro, continuar publicando sigue siendo una aventura, puesto que la situación no está para tirar cohetes, pero Libri no se conforma con seguir publicando títulos, no se conforma con seguir haciendo publicaciones, sino que quiere seguir apostando por esa búsqueda de libros exquisitos, de buenos autores, ediciones muy cuidadas, y bueno, y también pues innovando en cuanto a la impresión, es decir, nosotros en la impresión bajo demanda, quizá uno de los problemas del mundo editorial sea pues las grandes tiradas que tradicionalmente se exigían para que un libro se pudiera publicar. Ahora con la impresión bajo demanda se puede imprimir uno a uno, es decir, si un cliente quiere un solo ejemplar, se puede imprimir un solo ejemplar, y queremos potenciar pues esa modalidad. Entonces no hace falta hacer grandes tiradas de 1000 unidades, 5000 unidades, sino que nosotros publicamos el libro, se publica también en plataforma digital, en ebook, y cualquier cliente desde cualquier punto de España se le envía su libro, incluso si en el caso de ebook en cualquier punto del mundo se le envía su ebook, y además tenemos convenio con Latinoamérica, con México, que cualquier persona que quiera también tener el libro, un libro impreso de los nuestros, de todas las entidades que colaboran con nuestra imprenta dentro de nuestro grupo, pues podrá imprimirse también en México. Y
también de ida y vuelta, pues de esos convenios que tenga esa editorial también podremos imprimirlos aquí en España. Entonces, pues esas son las apuestas de futuro de Exlibris. Bueno, y no son pocas apuestas, aventuras como usted comenta, y nos da bueno, pues las buenas vibraciones de que realmente el sector del libro está muy vivo, y esto de la literatura más aún. Pues lo dicho, Antonio García, responsable editorial de Exlibris, gracias, enhorabuena por esa labor que realizan y encantados de que además pues el corazón de esta editorial internacional de la que hablamos con estos proyectos fuera de nuestro país que nos contaba al final, esté en Antequera. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, y un placer estar aquí con vosotros para ofrecer cualquier información, y un placer también trabajar en el mundo del libro y llevar a la cultura a todo el mundo. Bueno, pues de cultura estamos hablando, pero no es el único tema del que hoy les hablamos en nuestro Cuatro Esquinas. Continuamos con más asuntos, no se vayan.